Nadie sabe su nombre. Nadie recuerda quién lo trajo. Nadie se atreve a mirarlo 2 segundos seguidos. Pero cada mañana, en una esquina sucia del mercado de Eagle Pass, un niño ciego aparece como un suspiro entre la bulla, con una flauta rota entre las manos y el alma colgando de un hilo invisible. No pide, no grita, solo está ahí, y aún así, es imposible olvidarlo. Ese niño se llama Iván, y aunque nació sin ver, aprendió a escuchar lo que el mundo calla. Los pasos que se apuran para no ayudar, las risas que cortan como cuchillos, los murmullos que lo llaman estorbo, carga, basura. Su vida no comenzó con un abrazo, sino con un portazo. Fue dejado envuelto en una manta manchada frente a una iglesia cerrada, una madrugada cualquiera, como si fuera un perro moribundo. Un barrendero lo encontró al amanecer. Pensó que era un bulto de ropa. Cuando lo tocó, el niño tembló. «Está vivo», dijo. «Y ciego», respondió la señora de los tamales, asomándose con asco. Así llegó al barrio El Roble, uno de esos rincones en Texas donde la pobreza se pega en la piel como tierra húmeda. Allí creció sin nombre, sin cumpleaños, sin madre. El viejo don Matías, un solitario que vendía fierro viejo, le dio techo por compasión. Le enseñó a escuchar el mundo por sonidos. El traqueteo de un carro viejo, el chillido de una puerta oxidada, el silencio frío cuando nadie te quiere. Iván nunca vio el rostro de nadie, pero aprendió a identificar a todos por la voz. Cuando don Matías murió, Iván tenía 5 años. Quedó solo. De nuevo. La gente del barrio no lo adoptó. Nadie quería cargar con un niño ciego. «Ese chamaco trae mala suerte», decían. «¿Quién deja un hijo así?». Acabó en una casita de lámina al borde del canal, donde solo vivían las ratas y los que habían perdido la fe. Allí, entre escombros, encontró una flauta de carrizo rota. No sabía tocar, solo sopló, y algo sonó. Fue como si una parte de su alma saliera por aquel tubo de madera. Y desde entonces, Iván tocó para no volverse loco. Tocó para no morirse de silencio. Tocó para que alguien, un solo alguien, lo escuchara. Cada madrugada salía descalzo con su bastón de carrizo, cruzando terrenos baldíos y calles quebradas, hasta llegar al mercado central de Eagle Pass. Se sentaba frente a un poste oxidado. Ponía una cajita de madera a su lado, donde había tallado con sus dedos una frase que no podía ver, pero que sabía de memoria. «Gracias por ver con el corazón». Entonces, empezaba a tocar. No una melodía alegre, no algo comercial. Tocaba con el alma, con el hambre, con la rabia, con la ausencia. Cada nota era un grito disfrazado. Cada soplido, un recuerdo que no tenía. Los vendedores lo ignoraban, los niños se burlaban, las señoras lo esquivaban como si su ceguera fuera contagiosa. Y él seguía, porque si dejaba de tocar, desaparecía. Un martes, todo cambió. Había amanecido más frío de lo normal. Las nubes no dejaban pasar el sol, y el viento venía con ganas de hacer temblar a los huesos. Iván no había comido nada desde la tarde anterior. Se puso su chamarra remendada, amarró la flauta con una tira de mecate al cuello y salió, como siempre. Pero esa mañana, el mercado estaba distinto. Había tensión, murmullos, rumores de una fiebre que ya había matado a una niña en la colonia vecina. Doña Chayo, la de las empanadas, no abrió. Tampoco los hermanos García. Los pocos que quedaron apenas vendían. Nadie se detenía. Nadie escuchaba. Nadie le dejó una moneda. Ni una.
Pasaron 2 días así. 2 días sin comida, sin calor, sin ojos que lo vieran. Hasta que el tercer día, el cielo se desplomó. Llovió como si el mundo se fuera a acabar. Iván no tenía dónde esconderse. Se mojó entero. La flauta también. Caminó de regreso a su choza con los pies llenos de lodo, temblando, abrazando su instrumento como si fuera un bebé. No cenó. No se cambió. Solo se tiró en el piso, en silencio. La fiebre llegó esa noche, y con la fiebre, los delirios. Durante 3 días, nadie supo de él. Nadie notó su ausencia. Nadie preguntó por el niño que siempre estaba ahí. Y cuando, por fin, con el alma rota, intentó regresar al mercado, encontró algo que le quitó las pocas fuerzas que le quedaban. Su rincón ya no era suyo. Un joven fuerte con gorra y mirada sucia ocupaba el poste oxidado. ¿Qué haces aquí, ciego?, dijo burlándose. Ya te habías muerto, ¿no? Iván no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Pero el otro no tuvo piedad. Lo empujó. Iván cayó al lodo. Su bastón rodó. Y su flauta se partió en 2. El mercado se detuvo un segundo. Solo un segundo. Luego, como si nada, nadie lo ayudó. Nadie dijo una palabra. Iván se quedó allí, tirado, mojado, invisible. Sintió como el frío se metía por los poros, como el barro se pegaba a la piel, como el alma se le salía en silencio. Por primera vez pensó en rendirse. Pensó en dejar de tocar, en dejar de existir. No lloró, no porque no quisiera, sino porque ya no le quedaban lágrimas. Regresó a su casita tambaleándose. Cada paso era una derrota. Se desnudó, colocó los pedazos de la flauta en el altar, se arrodilló frente a la Virgen y no dijo nada. Solo cerró los ojos y esperó no despertar. Lo encontraron tirado, frío, pálido, con la flauta rota abrazada al pecho como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Una niña lo vio desde la esquina y gritó: «Mamá, hay un niño muerto». Pero no estaba muerto, aún no, solo estaba vacío. La señora se acercó, lo tocó con la punta del pie como quien no quiere ensuciarse. Respira, pero apenas, y se fue. Como si no fuera su problema, Iván abrió los ojos lentamente. No veía nada como siempre, pero esta vez tampoco sentía nada. Ni rabia, ni miedo, ni fe. Regresó a su casita sin decir palabra, con los pies llenos de espinas, el alma partida y los labios resecos. Se dejó caer sobre su petate, cubriéndose con su cobija de retazos. La flauta rota descansaba sobre el altar. Ya no era un instrumento. Era un recuerdo, un fracaso. Esa noche, la lluvia golpeó fuerte. El techo de lámina chillaba. El viento entraba por las rendijas como cuchillas. Pero Iván no se movió, ni para rezar, ni para llorar. Habían pasado 3 días desde que alguien le habló con 1100 humanidad. 3 días sin una palabra de consuelo. 3 días donde lo único que escuchaba era el eco de su propia inutilidad. ¿Para qué sigo?, susurró en voz baja, temblando. ¿A quién le importa si me muero? Entonces, la crueldad tocó a su puerta. Un grupo de jóvenes del barrio pasó afuera, gritando y riendo. Uno de ellos, con tono burlón, dijo fuerte para que Iván lo oyera: «Ahí vive el que se cree músico, el ciego que toca con basura». Las risas estallaron como relámpagos, y cada carcajada fue una bofetada al alma del niño.
Iván apretó su cobija. No respondió, pero su pecho latía tan fuerte que parecía que iba a romperse desde dentro. Al día siguiente intentó salir por agua. Tropezó con una piedra. Cayó de rodillas. Una vecina, doña Pura, lo vio desde lejos, pero en vez de ayudarlo dijo entre dientes: «Pobre criatura, pero uno ya tiene bastante con sus propios problemas». Iván escuchó cada sílaba. No necesitaba ojos para entender cuando lo consideraban una molestia. Esa tarde, frente al altar, buscó con las manos los restos de su flauta. Los tocó como quien acaricia a un muerto. Se arrodilló y por primera vez en días habló: «Virgencita, si de verdad estás ahí, si no soy un estorbo, mándame una señal, cualquiera, una moneda, una mirada, algo que me diga que existo». Pero no hubo respuesta, solo viento, solo frío, solo soledad. Esa noche soñó con voces, voces lejanas, una en especial cálida y dulce como pan recién hecho, como abrazo de abuela. «Toca, mi niño, toca con lo que te queda, aunque sea poquito, toca con el alma, porque el alma nunca se rompe». Se despertó sobresaltado, y esa frase se le quedó pegada como un tatuaje invisible. Pasaron 2 días más. Iván no salió, no tocó, hasta que el hambre se volvió insoportable. Tembloroso, buscó un pedazo de tortilla vieja, pero no había nada, solo una jarra con agua estancada y un pan duro que ya tenía moho. Fue entonces cuando algo cambió. Tocaron la puerta. Iván se asustó. Nadie visitaba su casa. «¿Iván?», dijo una voz de mujer. «¿Quién?», respondió con miedo. «Soy doña Eloísa, la del puesto de hierbas. Te vi hace días en el mercado, y no te vi más. Te traje esto». Le dejó en las manos una bolsita con pan dulce, 2 tortillas calientes y un frasquito de miel. «No tienes que pagarme nada», dijo. «Solo, no dejes de tocar». Iván no supo qué decir. Sus labios temblaban. Apretó el pan contra el pecho como si fuera un tesoro. «Gracias», susurró, y esa palabra lo quebró por dentro. Lloró. Lloró de verdad. Por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, no comió de inmediato. Se arrodilló, encendió una vela, y con voz temblorosa, volvió a hablar con la Virgen. «Gracias por no dejarme solo, por mandarme esa visita». Al amanecer, tomó los restos de la flauta y trató de repararla con cinta, pedacitos de tela y mucha paciencia. No sonaba bien, pero sonaba. Día tras día se sentó frente al altar y practicó. Inventó nuevas melodías, unas tristes, otras tiernas, otras tan llenas de dolor que hacían doler el pecho. El sonido era imperfecto, pero era humano, honesto, profundo. Una tarde, mientras tocaba frente a su puerta, pasó una anciana. Se detuvo en seco. «Chamaco, ¿eres tú?». «Sí, señora», dijo Iván bajito. «Tocas diferente, más hondo. Me hiciste recordar a mi esposo cuando me cantaba antes de morir». Sin decir más, sacó una bolsa de su rebozo y le dejó 2 tamales. «Come, porque con el estómago vacío no se puede tocar con el alma». Iván quedó mudo. Solo pudo asentir. Esa noche, habló de nuevo con la Virgen. «No sé si esto es el milagro que pedí, pero se siente como uno». Al día siguiente, decidió regresar al mercado. El regreso no fue fácil. El puesto que había perdido aún estaba ocupado. Los mismos que se burlaban de él ahora lo veían con desdén. «Mira quién volvió. El cieguito del ruido», dijo un comerciante. «¿Todavía con esa flauta vieja?». Rió otro.
Iván no respondió, solo se sentó. Colocó su cajita con la frase «Gracias por ver» con el corazón y comenzó a tocar. La melodía que salió no era perfecta, ni siquiera afinada, pero era pura. Un par de niños se detuvieron. «¿Por qué toca así?», preguntó uno. «Porque está diciendo cosas que nadie más sabe decir», respondió una mujer mayor que pasaba. Una señora dejó una moneda. Luego otra persona. Después, un hombre mayor se sentó cerca y no se movió. Nadie aplaudió, pero tampoco lo echaron. Y cuando se levantó para regresar a su casa, encontró en su mochila una notita escrita con letra temblorosa: «Tu música cura, no dejes de tocar». Iván apretó la nota contra su pecho, y esa noche, frente al altar, dijo: «No sé quién escribió esto, pero gracias. Gracias por escuchar lo que nadie escucha». Se acostó con una sonrisa diminuta, no porque todo estuviera bien, sino porque, por fin, algo estaba empezando a cambiar. La mujer comenzó a llorar sin saber por qué. Estaba en medio del tianguis con una canasta en la mano y su hija pequeña a un lado, cuando escuchó aquella flauta. No era una melodía común, no era música alegre, era una súplica disfrazada de sonido. Se detuvo. La niña la miró con curiosidad. «¿Qué pasó, mamá?» «Nada», respondió con la voz quebrada. «Solo... escucha». Ahí estaba Iván, otra vez en su rincón, con la cabeza inclinada, los labios secos y su flauta reparada con cinta. Tocaba como si fuera su último aliento. La mujer se acercó y puso una moneda en la cajita. Iván escuchó el tintinear. Sonrió apenas, no dijo nada. No necesitaba. Aquella tarde otras personas también se detuvieron. Un señor mayor se sentó en una piedra. Dos jóvenes lo grabaron con el celular. Una señora de cabello blanco se quedó parada, con las manos en el pecho, respirando hondo como si la melodía le sacara un recuerdo del alma. Pero entre el silencio y la emoción, alguien no soportó ver al niño ahí otra vez. El muchacho que, semanas antes, le había quitado el lugar regresó. Lo vio desde lejos, frunció el ceño y murmuró: «Este ciego no entiende, ¿verdad?». Se acercó caminando con paso firme. Iván lo reconoció por el sonido de sus botas. Sintió el corazón acelerarse. «¿Otra vez tú?», escupió el joven con desprecio. «¿No te bastó la última vez?». Iván tragó saliva. No respondió. Siguió, tocando. «¿Ahora sí te crees artista o qué?». La gente alrededor miró, pero nadie intervino. «¿No te enseñó la vida que los como tú no tienen futuro?». Y con la mano le tumbó la cajita. Las monedas rodaron por el suelo. Iván se quedó inmóvil. Solo apretó la flauta con más fuerza. Sus manos temblaban. Los ojos, siempre vacíos, parecían ahora más oscuros. Un niño pequeño que estaba mirando le dijo a su madre: «¿Por qué le pegan si no hace nada malo?». La madre no respondió. Solo lo jaló del brazo y se fue. Iván se agachó lentamente, tanteando el suelo para recoger sus monedas. Nadie lo ayudó. Otra vez, nadie. Cuando terminó de juntar lo poco que quedó, se sentó, tocó, y esa melodía fue diferente. Era dolor, era rabia callada, era una oración sin palabras. La gente que escuchó se quedó en silencio, ya no por lástima, sino por respeto. Al final del día, una figura conocida apareció entre los puestos: Doña Teodora, la de los tamales, que llevaba semanas sin abrir por enfermedad. «Mi niño», dijo al verlo. «Te estuve buscando». Llevaba una ollita de barro envuelta en trapo.
Se la puso en las manos. Te traje arroz con leche, calientito. Pensé que ya no te vería más. Iván la tocó con las yemas de los dedos. La olla estaba tibia. La ternura ardía. Gracias, señora. No me digas señora. Dime abuela, si quieres. ¿Abuela? Doña Teodora le acarició el cabello. Y él lloró. Lloró en silencio, como los que están muy cansados de aguantar. Esa noche, al llegar a casa, encontró algo más. En la puerta una bolsita colgaba de un clavo, pan dulce y una notita escrita con letra temblorosa. Sigue tocando, tu música sana. No tenía firma. Iván la leyó con los dedos. Se sentó frente al altar. Por primera vez en semanas, volvió a rezar con esperanza. Virgencita, gracias. No sé quién fue, pero tú sí sabes. Días después, ocurrió lo que nadie imaginó. Era domingo de feria en el pueblo vecino, y muchas familias pasaban por Eagle Pass antes de seguir su camino. El mercado estaba lleno. Música, colores, risas, gritos. Y entre toda esa gente, un hombre caminaba sin rumbo. Tenía traje caro, sombrero elegante, lentes oscuros. Su presencia imponía. Nadie sabía quién era, hasta que una melodía lo detuvo. Cerró los ojos. Escuchó. No era perfecta, pero le dolió. Le dolió como solo duele lo verdadero. Siguió el sonido. Empujó gente. Se acercó al poste oxidado. Y lo vio. Iván, punto flaquito, chamaco. Con el rostro manchado de tierra, los dedos temblorosos y una flauta reparada con cinta. El hombre se quedó parado, sin moverse, sin respirar. Su nombre era Genaro Méndez, director de orquesta, compositor reconocido a nivel nacional. Un hombre al que le habían aplaudido en escenarios de lujo, pero que, por dentro, estaba roto. Cuando Iván terminó de tocar, Genaro no pudo hablar. Se quitó los lentes, los ojos llenos de lágrimas. ¿Le molesté, señor?, preguntó Iván tímido. No, hijo. ¿Quiere que me vaya? No. ¿Está bien? Genaro se arrodilló. Tú me salvaste, dijo, con la voz quebrada. Tú tocaste algo que nadie había tocado nunca, mi alma. Al día siguiente, Genaro caminó por el barrio preguntando por el niño ciego. ¿Dónde vive el que toca la flauta en el mercado? Le dieron direcciones confusas, pero al final llegó. Tocó la puerta. Iván no respondió al principio. Desconfiado, temeroso. Soy Genaro Méndez, dijo el hombre. Quiero hablar contigo. La puerta se abrió apenas. Iván asomó la cabeza. Quiero que vengas conmigo, dijo Genaro, a la ciudad, a mi casa. Quiero enseñarte música. Quiero darte una vida nueva. Y si tú me dejas, quiero ser tu padre. El silencio fue eterno. Iván tembló. Nunca, nadie lo había llamado hijo. Pero yo no tengo nada, señor, susurró. Ni ropa, ni papeles, ni siquiera sé leer. Genaro lo miró con ternura. Tienes algo que nadie tiene. Tienes alma, tienes fe. Y eso vale más que cualquier otra cosa. La casita de lámina quedó vacía. La puerta entreabierta. El altar con la Virgen seguía ahí, con una vela apagada y los restos de una flauta vieja. Doña Teodora fue la primera en notarlo. Fue a llevarle unos tamales a Iván y encontró silencio, pero no uno cualquiera.
Era un silencio que huele a despedida. Entró con cautela, con el corazón encogido. «Iván, hijito», nadie respondió. Solo el viento, que movía suavemente la cobija doblada sobre el petate. En el altar, una nota escrita con letras grandes y torcidas. «Gracias por cuidarme. Me voy a aprender música. No estoy solo. Dios me mandó un papá». Doña Teodora se tapó la boca con la mano. Las lágrimas salieron sin permiso. Mi niño precioso», se sentó en el borde del petate y lloró. Lloró por amor, por orgullo, por miedo también. Porque sabía que el mundo allá afuera no era fácil ni justo. La gente del barrio tardó en creerlo. ¿El cieguito? ¿El que tocaba la flauta rota? Sí, ese. Se lo llevó un ricachón de la ciudad, dicen. ¿Y por qué a él? Porque su música lo hizo llorar. La noticia corrió como pólvora. Algunos sonrieron con incredulidad, otros bajaron la cabeza con vergüenza, porque todos en algún momento lo habían ignorado. Pero ahora, ese niño invisible tenía un destino. El trayecto a la ciudad fue un mundo nuevo para Iván. Nunca había subido a un carro. Nunca había sentido el aire acondicionado. Nunca había oído el sonido de los semáforos, ni el bullicio constante de los claxons. Genaro lo miraba de reojo, con el corazón apretado. «¿Estás bien, hijo?», Iván asintió. Pero por dentro, temblaba. «Tengo miedo», dijo de pronto. «¿De qué?». «De no saber hacer nada, de fallarle, de que se arrepienta». Genaro detuvo el auto un momento. Le tomó la mano. «Iván, yo no vine a buscar un genio, vine a buscar a alguien con alma. Y tú la tienes». El niño apretó fuerte su flauta rota. Y por primera vez, creyó que sí. La casa de Genaro era grande, tan grande, que Iván se perdió 2 veces solo para encontrar el baño. Tenía un estudio lleno de instrumentos, un piano enorme, estantes con partituras en braille y una cocina que olía a pan recién hecho todas las mañanas. Pero lo que más impresionó a Iván fue el silencio. No era el silencio del abandono, era un silencio que abrazaba, que calmaba. «Aquí puedes dormir sin miedo», le dijo Genaro. «Nadie te va a echar, nadie te va a empujar». Iván no respondió. Solo se acostó en la cama, y por primera vez en su vida lloró de alivio. Los días siguientes fueron un torbellino. Clases de lectura en braille, ejercicios de audición musical, técnica de respiración, composición, y muchas horas sentado frente a un piano que parecía un castillo sonoro. Iván aprendía rápido, memorizaba por oído, y componía con el corazón. Genaro lo miraba con asombro. «¿De dónde sacas estas melodías?». «No sé, de adentro». «¿Y cómo sabes que combinan?». «Las siento. Algunas me huelen a tristeza, otras a esperanza». Genaro cerraba los ojos y escuchaba. Cada nota era como una carta, una confesión. Sabía que Iván no solo estaba aprendiendo música, estaba sanando. Pero no todo fue fácil. Iván tenía pesadillas. Despertaba en la madrugada gritando nombres de personas que ya no estaban. Lloraba abrazado a su flauta como si aún durmiera en aquella choza de lámina. Una noche, Genaro lo escuchó sollozar desde la otra habitación. Entró sin hacer ruido. «Iván, lo siento. No quise despertarlo. ¿Soñaste con tu barrio?». «Soñé que me llevaban de regreso, que me decían que usted se equivocó, que yo no valgo». Genaro se sentó en la orilla de la cama. Le acarició el cabello. «Tú vales más de lo que crees, hijo. Y no estás aquí por lástima.
estás aquí porque lo mereces. Iván lloró en silencio, con la frente pegada al pecho de su nuevo padre, y por primera vez se sintió hijo. Semanas después, Genaro organizó una presentación privada en su casa. Invitó a colegas, músicos, periodistas, amigos. Quiero presentarles a alguien, dijo al inicio. No es famoso, no es profesional, pero su música cambió mi vida. Iván subió al pequeño escenario, con su flauta en la mano, con el corazón en la garganta. Esta melodía la compuse para mi virgencita, cuando estaba solo, y tocó. El silencio fue absoluto. Solo la música flotaba en el aire, dulce, dolorosa, sagrada. Una mujer rompió en llanto. Un periodista soltó la pluma y se quedó con la boca abierta. Cuando terminó, todos aplaudieron de pie. Iván no entendía. No veía los rostros, pero sentía los corazones. Esa noche, Genaro recibió decenas de mensajes, productores, fundaciones, escuelas de música. ¿Quién es ese niño? ¿Dónde lo encontraron? Necesitamos que lo escuchen más personas. Pero Genaro solo respondió una cosa. Es Iván, y él no necesita fama, necesita propósito. Esa misma semana, una nota salió en los periódicos locales. Niño ciego de barrio humilde conmueve con su música celestial. Y debajo una foto de Iván tocando, con la cabeza inclinada y el alma expuesta. Doña Teodora vio el artículo en una revista del mercado. Se quedó de pie. Leyó y lloró. Ese es mi niño, decía entre sollozos. Yo le calenté tamales cuando no tenía ni un peso. Y ahora está en los periódicos. La gente del barrio se reunió. Los que se burlaban callaron. Los que lo ignoraban bajaron la mirada. Doña Benita, la que antes lo juzgaba, dijo: ese niño. Rezaba mientras todos nosotros lo despreciábamos. Y por eso, Dios lo levantó. En la Plaza Vieja, donde Iván solía tocar, el municipio colocó una bocina. Cada domingo se reproducía su música. La misma flauta que nadie quiso escuchar. Ahora, hacía llorar a todo un pueblo. El teatro estaba lleno. Luces encendidas, gente elegante, cámaras, murmuros. Y en medio de todo eso, un niño ciego temblando detrás del telón. Iván tenía las manos sudadas, el estómago vacío y el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Nunca había estado en un lugar así. Nunca había sentido tanto miedo. Nunca había estado tan cerca de cumplir un sueño. Pero justo antes de salir al escenario, alguien le dijo algo que lo dejó helado. ¿Tú vas a tocar con esa flautita vieja? Sí, susurró Iván. Prepárate para hacer el ridículo. Era un niño de su edad, rico, arrogante, vestido de gala y con una sonrisa cruel. Iván no respondió, solo bajó la cabeza. Genaro lo vio, se acercó, le tomó las manos. ¿Te dijo algo? Sí, que voy a hacer el ridículo. Genaro se agachó y puso una mano en su pecho. ¿Sientes eso? Sí. Ese es tu don, no tu flauta, no tu técnica, tu corazón. Iván asintió en silencio, respiró hondo, y cuando el presentador dijo su nombre, dio el primer paso hacia el escenario y hacia su destino. Todo comenzó semanas antes. Después de su pequeña presentación en casa de Genaro, una fundación musical lo invitó a participar en un evento nacional para jóvenes talentos. Genaro dudó.
Iván no estaba listo, pensó. Pero el niño quería intentarlo. Quiero que me escuchen, dijo con firmeza. No para que me aplaudan, para que sepan que estoy vivo. La preparación fue intensa. Técnica, respiración, composición, horas y horas practicando. Pero el miedo crecía. ¿Y si me equivoco?, preguntó una noche. Te vas a equivocar, respondió Genaro. Entonces, ¿para qué ir? Porque equivocarse no te quita el valor, solo lo prueba. El viaje al teatro fue como entrar a otro mundo. Iván nunca había estado en una ciudad tan grande, ni rodeado de tanta gente importante, ni tan observado. Los demás concursantes lo miraban raro, unos con burla, otros con lástima. Una niña incluso le dijo: «Tú no puedes leer partituras, ¿cómo vas a tocar?». Iván solo sonrió, porque ya había aprendido que no necesitaba ver para sentir. El día del evento, Genaro le puso la ropa más bonita que tenía, una camisa blanca, un pantalón planchado y unos zapatos nuevos. «Nunca usé zapatos», dijo Iván riendo. «Me aprietan». «Eso es porque estás creciendo», respondió Genaro. «Y los que crecen, duelen». Iván guardó esas palabras como un tesoro, y así llegó el momento. El presentador anunció su nombre. Desde Eagle Pass, Texas. Con ustedes, Iván Méndez. El teatro quedó en silencio. Iván salió con pasos lentos. Su bastón golpeaba el suelo de madera. El público lo miraba en silencio. Algunos murmuraban: ¿está ciego? ¿Qué va a hacer? ¿Trae una flauta de juguete? Iván se paró al centro del escenario. Sintió el calor de los reflectores, el peso del silencio. Respiró, tocó. Y la primera nota hizo llorar a una señora de la primera fila. La melodía no era perfecta. Era quebrada, dolorosa, llena de susurros que hablaban de abandono, de frío, de noches en soledad, de oraciones lanzadas al cielo, que finalmente habían sido escuchadas. Cada nota era una herida, cada pausa, un grito, cada soplido, una caricia a los que nunca recibieron una. Genaro, tras bambalinas, no podía contener las lágrimas. Eso no es música. Eso es un milagro. Cuando terminó, nadie aplaudió enseguida. El silencio fue tan profundo que se podía escuchar la respiración del público. Luego, un solo aplauso. Luego otro y otro, hasta que todo el teatro se levantó de pie. Ovación, llanto, asombro. Iván no veía, pero lo sentía. Sentía el calor, el amor, la redención. Se inclinó, como Genaro le había enseñado, y regresó caminando despacio, con la flauta aún temblando en sus manos. En el camerino, Genaro lo abrazó fuerte. «Lo hiciste». «¿Me escucharon?» «Sí, hijo. Te escucharon como nunca antes». La noticia voló. Niño ciego conmueve al país con su flauta rota. Apareció en periódicos, en programas de televisión, en redes sociales. Pero Iván seguía siendo el mismo. Pedía permiso para rezar cada mañana. Dormía con su flauta abrazada. Comía arroz con leche como su abuela Teodora le enseñó. Y cada noche antes de dormir decía: «Gracias, Virgencita, por darme un papá, por darme una segunda oportunidad». Días después, llegó una carta. Era de la señora del jurado del 1900 evento. Decía: «Estimado Iván,
Tu música no solo nos emocionó, nos hizo mirar con el corazón. Gracias por recordarnos que no se necesita ver para brillar. Iván la leyó con los dedos, sonrió y se quedó quieto. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó Genaro. Iván respondió con voz firme: tocar. Tocar donde nadie quiere tocar. En calles, en hospitales, en albergues. Donde haya gente que se sienta invisible, como yo me sentí. Genaro lo miró con orgullo y supo que, aunque no llevaba su sangre, era más su hijo que cualquier otro. Esa noche, Iván tocó una melodía nueva. No tenía nombre, pero sabía a esperanza. Era una canción para los que sufren en silencio, para los que han sido empujados al lodo, para los que aún esperan que alguien los vea con el corazón. Y mientras tocaba, una estrella fugaz cruzó el cielo. La llamada llegó de madrugada. Genaro contestó medio dormido, sin imaginar que esa voz al otro lado del teléfono iba a cambiar todo. ¿Usted es el tutor de Iván Méndez? Sí. ¿Qué pasa? Lo sentimos mucho. Tiene que venir. Es urgente. ¿Qué ocurrió? Dígame. Iván está hospitalizado. El mundo se detuvo. Genaro se vistió con las manos temblorosas. Las llaves se le cayeron 2 veces, y mientras conducía, las lágrimas ya le nublaban la vista. Dios mío, no ahora. No así. Horas antes, Iván había salido solo por primera vez. Quiero ir a tocar a la iglesia de San Felipe, le dijo a Genaro. ¿Solo? Sí, solo un ratito. Ya conozco el camino, y quiero agradecerle a Dios con una melodía. Genaro dudó, pero finalmente aceptó. Iván tenía derecho a explorar el mundo, a ser libre, a vivir como niño, no como sobreviviente. Pero lo que nadie sabía era que alguien más también lo estaba observando. Un rostro del pasado, una figura que conocía su historia y que no soportaba verlo triunfar. La ambulancia lo encontró inconsciente en una banqueta, con la flauta a un lado, sin documentos, sin señal de violencia, pero con el corazón latiendo débil. Hipoglucemia severa, dijeron los médicos. Llevaba horas sin comer, sin agua, sin protección. Su cuerpo simplemente colapsó. Genaro llegó al hospital jadeando. Soy su papá. ¿Dónde está? Lo llevaron a la habitación. Y al verlo ahí, con tubos, cables y la cara pálida como cera, algo dentro de él se rompió. Se arrodilló al lado de la cama. Le tomó la mano. Hijito, aquí estoy. No me dejes. Iván no respondió, pero sus dedos se movieron, como si quisieran tocar una nota, como si aún en el umbral de la oscuridad, su alma siguiera cantando. La noticia se esparció rápido. Niño prodigio en coma tras colapso misterioso. Las redes explotaron. La gente lloraba. Los mensajes no paraban. Pero Genaro solo quería una cosa: que su hijo abriera los ojos. Pasaron 3 días. 3 días sin cambios. 3 días en los que Genaro durmió en una silla, sin comer, sin afeitarse, sin moverse. Señor, dijo una enfermera, tiene que descansar. No. ¿Quiere que le traigamos algo? Sí. ¿Qué necesita? La flauta. ¿Perdón? Su flauta. Si la escucha, quizá recuerde quién es. Quizá regrese. Y así fue. La enfermera le llevó la flauta vieja reparada con cinta. Genaro la colocó junto al oído de Iván y empezó a soplar.
Las notas eran torpes, imperfectas, pero tenían el mismo calor de siempre. ¿La escuchas, hijo? Es tu voz, tu historia, tu lucha. Y entonces, una lágrima rodó por la mejilla de Iván. «Llamen al doctor», gritó la enfermera. «Está reaccionando». Horas después, Iván abrió los ojos. «Papá, aquí estoy». «¿Qué pasó? Te desmayaste. Asustaste a todos». Iván miró hacia el techo blanco. No podía ver, pero podía sentir. Soñé que estaba solo otra vez. Nunca más, hijo. Nunca más. Cuando lo dieron de alta, la prensa lo esperaba afuera. Cámaras, micrófonos, preguntas, flashazos, gritos. Pero Iván no habló. Solo levantó su flauta y tocó una melodía suave, pequeña, como un susurro. Una canción que decía: «Estoy vivo, sigo aquí». La gente aplaudió. Algunos lloraron, otros grabaron, pero nadie volvió a dudar de su fortaleza. Días después, Genaro recibió una carta anónima. Eso fue solo un susto. La próxima vez no fallaré. «¿Qué es esto?», dijo preocupado. No quiso asustar a Iván, pero entendió algo muy claro. Alguien no quería que el niño siguiera tocando. ¿Quién podría odiarlo? ¿Por qué? ¿Qué tan lejos irán para silenciar su música? El miedo volvió a instalarse en la casa, y con él una decisión. «Iván», dijo Genaro una noche, «tenemos que protegerte». «¿Me va a encerrar?» «No». «Entonces, ¿qué?» «Te voy a llevar al único lugar donde nadie puede tocarte, donde no hay burlas, ni odio, ni pasado». «¿A dónde?» «A tocar frente al presidente». La idea parecía imposible. Un niño ciego, pobre, con una flauta reparada, invitado a la residencia oficial para una ceremonia cultural nacional. Pero Genaro movió contactos, mostró videos, compartió cartas. Un día, el teléfono sonó. «Iván Méndez». «Sí». «El presidente lo espera en Ciudad de México. Usted es el invitado de honor». La emoción fue tanta que Iván se quedó en silencio por horas. Solo caminaba por la casa tocando melodías nuevas, llenas de esperanza, de gratitud y de nervios. «¿Y si no le gusta mi música?», preguntó. «No vas a tocar para gustar, vas a tocar para sanar». La maleta estaba lista, la flauta envuelta en un pañuelo blanco. Genaro y Iván tomaron el avión como si fueran a tocar el cielo. Desde la ventana, aunque no podía ver, Iván imaginaba las nubes. Imaginaba a su virgencita cuidándolo desde allá arriba. Y susurró: «No me sueltes, por favor». Lo que no sabía es que mientras él volaba hacia su momento más importante, alguien más ya planeaba cómo arruinarlo. Desde que pisó el palacio presidencial, algo en Iván cambió. No era miedo, tampoco era nervios, era una sensación extraña, como si el corazón le avisara que algo no estaba bien. «¿Pasa algo, hijo?», preguntó Genaro, acomodándole el cuello de la camisa. «No sé». «¿Estás asustado?» «No». «Entonces…». Iván se quedó callado, y después de un largo silencio dijo bajito: «Siento que alguien me está mirando con odio». El evento era un acto cultural. Los salones estaban llenos de gente poderosa, diplomáticos, celebridades, periodistas. Todos querían conocer al niño ciego que había hecho llorar al país con su flauta rota. Iván caminaba guiado por Genaro. Cada paso resonaba sobre el mármol.
Cada aplauso lejano le sonaba distante. No era orgullo lo que sentía, era una presión invisible en el pecho. Minutos antes de salir al escenario principal, Iván pidió estar solo. Genaro dudó, pero respetó su petición. 5 minutos. Sí, papá. Solo necesito respirar. Iván se sentó en una banca del jardín interior. Sintió el sol en la cara, el viento en los dedos, y ahí, por primera vez desde que llegó, rezó en silencio. Virgencita, si hoy es mi último día, solo te pido que me dejes tocar con el alma. Y si no, protégeme. No sabía por qué, pero sentía que ese momento iba a marcar su vida para siempre, para bien o para mal. Dentro del salón, los organizadores ajustaban micrófonos, luces y cámaras. El presidente aún no llegaba, pero la gente murmuraba: ¿dónde está el niño? Ya debería estar aquí. Y si se arrepintió. Nadie sabía que, mientras tanto, una sombra se deslizaba entre pasillos, con una mirada oscura y las manos escondidas en los bolsillos. Iván regresó al camerino. Tomó su flauta, la limpió con un pañuelo, y justo antes de salir, recibió una nota debajo de la puerta. La tocó con los dedos. Estaba escrita con marcador grueso: hoy no deberías tocar. Mejor vete, antes de que sea tarde. El corazón le dio un vuelco. La respiración se cortó. Las manos le temblaron. Genaro volvió justo en ese momento. ¿Listo? Iván guardó la nota en el bolsillo y mintió. Sí, papá, ya estoy listo. El presentador subió al escenario. El público se acomodó. Las cámaras encendidas. El silencio absoluto. Y ahora, el momento que todos esperaban. Con ustedes, Iván Méndez. Los aplausos llenaron el salón, y el niño apareció caminando lentamente, con la flauta en una mano y el alma en la otra. El presidente, en la primera fila, se inclinó hacia adelante. Una lágrima ya le asomaba sin haber escuchado una sola nota. Iván se colocó en el centro. Respiró profundo, pero justo cuando iba a tocar, el micrófono explotó con un sonido agudo, casi violento. Todo el mundo se tapó los oídos. Las luces parpadearon. El caos se desató por unos segundos. Iván se llevó las manos al pecho. Su flauta cayó al suelo. Genaro corrió hacia él. Los guardias se agitaron. ¿Qué está pasando? Revisen el equipo. Saquen al niño. Pero Iván no se movió. Se agachó lentamente. Tocó el piso con las manos hasta encontrar su flauta. La levantó. Se limpió las lágrimas. Y dijo con voz firme: no me voy. Los organizadores intentaban convencerlo. Iván, ya no es seguro. Podemos reprogramar. No. No es el momento. Sí lo es. El presidente se levantó de su asiento. Pidió el micrófono. Déjenlo. Si él quiere tocar, que lo haga. Yo también vine por eso. Se hizo silencio. Iván se paró otra vez al centro. El micrófono ya estaba arreglado. La gente contenía el aliento. Y él tocó. Lo que salió de su flauta no era música común. Era un grito disfrazado de melodía. Era la historia de un niño abandonado, de un alma que resistió, de un milagro que se convirtió en canción. Cada nota era una lágrima, cada pausa, una cicatriz, y cada soplido, un agradecimiento a la vida. Incluso cuando quiso quitársela, algunos no pudieron aguantar, sollozaban sin vergüenza. Una mujer se desmayó. Un senador lloró tapándose el rostro. Iván no veía nada, pero lo sentía todo.
Cuando terminó, no hubo aplausos. No al principio. Solo un silencio sagrado, como si todos en esa sala supieran que habían presenciado algo que iba más allá del arte. Entonces el presidente se levantó, aplaudió, y todos lo siguieron. Después del evento, el presidente pidió hablar con él en privado. Iván, hoy hiciste historia, pero necesito preguntarte algo. Sí, señor. ¿Te sientes seguro? ¿Alguien te ha amenazado? Iván dudó. Sacó la nota de su bolsillo. Se la entregó sin decir palabra. El presidente la leyó. Frunció el ceño y dijo en voz baja: «Esto no va a quedar así». Esa noche, la seguridad del palacio fue reforzada. Investigadores revisaban cámaras. Guardias patrullaban los jardines. Pero el responsable no apareció. Sin embargo, alguien dejó algo más en el camerino. Una caja pequeña, con una carta que decía: «No pude detenerte, pero aún no acabamos». Dentro de la caja había un trozo de flauta, igual a la que Iván usaba en su infancia. Genaro se puso pálido al ver el contenido. ¿Qué significa esto? Iván bajó la cabeza y susurró: «Que el pasado aún no me deja ir». Esa noche nadie pudo dormir. Ni Iván, ni Genaro, ni los guardias del palacio, porque o alguien los estaba vigilando, o el pasado estaba llamando de vuelta. ¿Quién haría algo así?, preguntó Genaro con la nota en una mano y el pedazo de flauta en la otra. «Alguien que no me quiere ver tocar», dijo Iván, con la voz baja, pero firme. Las cámaras de seguridad no captaron a nadie. No había huellas. Nadie vio entrar ni salir a algún sospechoso. Pero el mensaje estaba claro. Alguien conocía a Iván desde antes de su fama, desde sus días en el mercado, desde cuando él no era nadie para el mundo. «Papá, dime, hijo, ¿y si no fue alguien de afuera?». Genaro lo miró con los ojos abiertos. «¿Qué estás diciendo?». Iván respiró hondo. «¿Y si fue alguien que ya me conocía, de cuando era invisible?». Regresaron a Eagle Pass al día siguiente. La gente del pueblo los recibió con aplausos, abrazos y hasta mariachis. Pero Iván no sonreía. Tenía la cabeza llena de preguntas y el alma inquieta. «¿Todo bien?», le preguntó doña Teodora, con su ollita de arroz con leche lista. «Sí, abuela, pero siento como si algo estuviera a punto de pasar». «¿Malo?». «No lo sé». «Entonces reza y escucha con el corazón». Iván lo hizo. Se arrodilló esa noche ante la Virgen del altar. Lloró como antes. «Virgencita, si esto es una prueba, dame fuerza. Pero si es un aviso, muéstrame cómo protegerme». A la mañana siguiente alguien dejó un sobre bajo la puerta. Sin remitente, sin palabras. Solo una dirección, escrita a mano. Iván la tocó con los dedos. Era un lugar del barrio, un sitio donde alguna vez lloró en silencio. «Papá, quiero ir ahí». «¿Estás loco?». «No voy solo, pero tengo que saber». El lugar era una vieja bodega, destruida, polvorienta, abandonada, pero con huellas frescas en la tierra. Entraron con cuidado. Iván sintió el aire helado en la piel, un aroma que no olía a miedo, sino a recuerdo, y entonces lo escuchó, una respiración lenta, detrás de una columna. «¿Quién está ahí?», preguntó Genaro. Silencio. Después, un susurro. Sabía
que volverías ciego. Iván se paralizó. Reconocía esa voz. No la había oído en años, pero estaba grabada en su memoria. ¿Eres tú?, dijo con voz temblorosa. La figura salió de entre las sombras. No se veía bien, pero se sentía la rabia en su mirada, una rabia antigua, rancia, dolorosa. Tú me quitaste todo, escupió el hombre. ¿Qué le hice?, preguntó Iván. Tú eras solo un estorbo, un pobre ciego que debía desaparecer. Genaro se puso delante de su hijo. No des un paso más. El hombre levantó las manos. No vine a hacerle daño, pero quiero que escuche algo. ¿Qué? El hombre sacó una grabadora vieja, la encendió, y lo que salió no fue música, fue una voz. La voz de una mujer, diciendo un nombre y un secreto. Iván se quedó helado. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas. ¡No! ¡No puede ser! Genaro se arrodilló a su lado. ¿Qué pasa? ¿Qué escuchaste? Iván no podía hablar. Estaba en shock. La grabadora seguía repitiendo una frase. Una verdad que nadie estaba preparado para oír. Salieron de ahí sin hablar. El hombre desapareció, y con él, la certeza de lo que era real. Esa noche, Iván se encerró en su cuarto. No comió, no tocó, no rezó. Solo repitió una y otra vez las palabras que había escuchado. ¿Por qué me lo ocultaron? Genaro estaba en la sala, con los ojos llenos de angustia. ¿Qué hago? ¿Lo presiono? ¿Lo dejo? ¿Le digo que todo va a estar bien, si ni siquiera yo lo creo? Al día siguiente Iván bajó. Tenía el rostro pálido, pero la mirada firme. Papá, dime, hijo, necesito volver a mi pasado, a mi verdad, a donde comenzó todo. Si duele, entonces duele. Pero necesito saber quién soy y por qué hay gente que no quiere que lo recuerde. Genaro le acarició el rostro y con la voz quebrada dijo: Donde vayas, voy contigo. Iván asintió y con la flauta en la mano salió rumbo al lugar donde muchos años atrás fue dejado como basura, sin saber que lo que estaba por descubrir podía cambiarlo todo. Lo dejaron envuelto en una manta, como si fuera un estorbo, como si no mereciera vivir. Esa fue la frase que Iván escuchó con sus propios oídos, una grabación vieja, temblorosa, con la voz de una mujer que decía ser su madre. Desde 1901, ese día, nada volvió a ser igual. No comía, no dormía, no tocaba su flauta, solo repetía en voz baja: ¿Cómo se abandona a un hijo? ¿Qué clase de amor hace eso? Genaro no sabía qué decir. Quería abrazarlo, gritar, romper el pasado con las manos. Pero no podía, porque ¿qué se le dice a un niño que acaba de descubrir que fue tirado como basura por quien debía protegerlo? El barrio entero supo la noticia, pero nadie preguntaba, nadie se atrevía. Solo doña Teodora, con su alma de madre, se acercó. «Mi niño, ¿cómo estás?» Iván no respondió, solo se abrazó a ella como si buscara un pedacito de la madre que nunca tuvo. ¿Por qué me dejó? No lo sé, hijito. ¿Yo era un problema? Tú eras un milagro. Pero a veces, los adultos no saben ver los milagros. Doña Teodora le limpió las lágrimas con su delantal y le dijo algo que todas las mujeres mayores que escuchan esta historia han sentido alguna vez. No eres culpable de las decisiones que otros tomaron por ti, y el abandono de una madre no es tu vergüenza. Es su dolor, no el tuyo.
Esa noche Iván soñó con la misma escena. Una iglesia vieja, una mujer llorando, un bulto en los brazos y la voz rota susurrando: «Perdóname, hijo, no tengo cómo darte nada». Al despertar, Iván supo lo que debía hacer. «Papá, quiero buscarla». «¿Estás seguro?» «Necesito mirarla con el alma y preguntarle por qué, aunque no me quiera, aunque no me abrace. Solo quiero saber». Genaro lo llevó con un investigador privado. Dieron la grabación, la manta vieja y una lista de nombres de mujeres que vivían cerca de la iglesia en ese entonces. «No prometo nada», dijo el hombre, «pero haré todo lo posible». Pasaron semanas. Iván volvió a tocar, no por alegría, sino porque era su manera de no romperse por dentro. Cada melodía ahora tenía otro sabor, un tono más triste, más humano. En sus presentaciones, mujeres del público lloraban desconsoladas. «Toca como si nos conociera», decía una señora. «Es que toca las heridas que uno ya no sabe ni cómo llorar», respondía otra. Y así, poco a poco, Iván sanaba a otros, mientras intentaba sanarse a sí mismo. Hasta que un día, el investigador llamó. «Encontré a alguien, una mujer que desapareció del barrio justo después de abandonar a un niño. Vive lejos, sola, sin familia. No tengo pruebas, pero ella podría ser». Iván apretó el teléfono. El corazón le dio un brinco y las piernas le temblaron. «¿Dónde está?» «A 3 horas de aquí». «Llévame». El camino fue en silencio. Genaro manejaba. Iván sostenía su flauta. No decía palabra, pero por dentro el alma le gritaba: «¿Y si no me quiere ver? ¿Y si me odia? ¿Y si me dice que fue mejor así?». Llegaron a una casita de madera, al borde de un cerro. La puerta estaba entreabierta. Una mujer de cabello blanco regaba unas plantas secas. Iván bajó del coche. Sintió el olor a tierra, a humedad, a tiempo detenido. «¿Eres tú, mamá?». La mujer se giró lentamente, lo miró y se desmayó. Todo fue confusión. Corrieron, la ayudaron, la acostaron en un sofá, la reanimaron con agua, y cuando por fin abrió los ojos, lloró. «Iván», él se quedó congelado. «¿Me recuerdas?». «Nunca. Te olvidé». Los minutos siguientes no se pueden describir con palabras, solo con suspiros, con lágrimas, con silencios largos. «¿Por qué me dejaste?». «Porque no tenía nada. Tu papá nos había abandonado. Yo no comía. Tenía miedo. Y pensé que una iglesia podía darte más que yo. Pero yo no quería más. Solo quería a mi madre». La mujer lloró con la cara entre las manos. Iván se acercó, la tocó. «No vine a juzgarte. Solo quería saber si fui amado, aunque fuera poquito». Ella lo abrazó por primera vez y le susurró al oído: «Fuiste amado desde el primer segundo, y aún lo eres». Regresaron a casa sin muchas palabras. Genaro le preguntó si estaba bien. Iván respondió: «No estoy completo, pero ahora sé de dónde vengo». Y en la noche, frente a la Virgen, dijo algo que solo quien fue ferido por abandono entiende: «Gracias, Dios, por mostrarme que incluso un corazón roto puede volver a latir. Y si alguna vez me siento solo otra vez, voy a tocar hasta que alguien me escuche». Nadie lo notó al principio, ni siquiera Genaro, pero Iván estaba más callado, más delgado, más pálido, y su música había cambiado. Ya no dolía, ahora sanaba. Ya no gritaba, ahora abrazaba.
¿Estás bien, hijo?, le preguntó Genaro una noche. Iván sonrió suave. Sí, papá, solo me siento lleno, como si el corazón me dijera que ya hice lo que vine a hacer. La escuela, los que tocan con el alma, se llenó de niños que nadie quería. Huérfanos, hijos de madres solas, niños ciegos, mudos, pobres. Todos encontraron en Iván un padre, un hermano, un milagro. Una tarde de domingo, Iván recibió una carta. Era de un hospital. La había guardado en secreto. Se detectó una anomalía cardíaca congénita que ha avanzado silenciosamente. El paciente requiere intervención inmediata. Pero Iván no dijo nada. ¿Por qué no me contaste?, le gritaría Genaro días después. Porque no quería que nadie me llore antes de tiempo. Quería regalar alegría, no lástima. El día del aniversario de la escuela, Iván organizó un concierto especial. Iba a tocar en la plaza del pueblo, pero esta vez, acompañado de todos sus alumnos, más de 30 niños, con flautas, guitarras, violines, tambores, todos vestidos de blanco, con una rosa en la mano. El lugar se llenó. Gente de todo el país, personas que alguna vez lo ignoraron, lo empujaron, lo despreciaron, ahora estaban ahí, llorando, esperando, pidiendo perdón sin decirlo. Cuando Iván subió al escenario, se escuchó un murmullo, no por su presencia, sino por su rostro. Estaba pálido, más frágil, pero con una luz, como si el cielo lo abrazara desde dentro. Hoy, dijo con voz suave, no vengo a tocar solo, vengo a mostrarles que nadie es tan roto que no pueda volver a sonar. Estos niños que ven aquí fueron ignorados, burlados, escondidos, y hoy van a sanar el alma de todos ustedes, como ustedes también pueden sanar la suya. La primera melodía fue como un susurro del cielo. Los instrumentos lloraban, la gente no podía contenerse, madres abrazaban a sus hijos, ancianas se persignaban, algunos se arrodillaban, como si asistieran a una misa en forma de música. Y entonces Iván soltó su flauta, no por accidente, sino porque el cuerpo ya no le respondía. Cayó de rodillas. Los niños se detuvieron. Genaro gritó desde el fondo. Iván corrió al escenario. Lo sostuvo entre sus brazos. Iván abrió los ojos lentamente. ¿Me escucharon? Sí, hijo. Todo el mundo te escuchó. Entonces ya puedo descansar. Y con una sonrisa apenas dibujada cerró los ojos, y su corazón se apagó en silencio. Ese día el pueblo entero se detuvo. Los negocios cerraron. Las campanas de la iglesia sonaron solas. Una lluvia suave cayó sobre la plaza, como si el cielo también llorara su partida. Pero lo que ocurrió después, nadie lo esperaba. Cada domingo, sin explicación, a la misma hora del concierto, una flauta suena entre los árboles de la plaza, sin manos, sin viento, solo una melodía, suave, curativa, eterna. La gente dice que Iván sigue ahí, no con su cuerpo, sino con su alma, tocando para las que lloran solas, para las que fueron madres sin ser queridas, para los que fueron abandonados, para los que aún creen que nadie los ve. Y junto a la escultura de bronce que lo recuerda, hay una nueva frase tallada en piedra. No necesitas ver para cambiar el mundo, solo necesitas que alguien te escuche con el corazón. ¿Alguna vez sentiste que te dejaron sola cuando más necesitabas a alguien? ¿Te rompió el alma ver que todos te miraban, pero nadie te veía de verdad?
¿Cargaste con culpas o dolores que no eran tuyos, solo porque eras mujer, madre o pobre? Esta historia también es tuya, porque hay heridas que no se notan, pero que la vida se encarga de recordarnos todos los días. Si sentiste algo en el corazón con lo que vivió Iván, suscríbete al canal para que sigamos compartiendo historias que nos abrazan el alma. Déjanos tu like si alguna parte de este relato te tocó profundamente. Comenta abajo si viviste algo parecido o si conoces a alguien que necesita escuchar esto. Y por favor, comparte este video con esa persona que crees que ya perdió la fe, para que sepa que aún hay esperanza. Nos vemos en la próxima historia, que tal vez también sea la tuya.